tal? ¿Cómo están? Justicia. ¡Soy inocente! Yo no quiero un medio ambiente, la quiero completo. ¿Qué es la ley MAPE? ¿Por qué se oponen los mineros ilegales? La semana pasada hemos visto nuevamente bloqueos, manifestaciones, tanto en Lima como en provincias, protagonizadas por mineros informales e ilegales. ¿Cuál es la razón de su protesta? ¿A qué se están oponiendo? ¿Qué es la ley MAPE? ¿Qué es el REINFO? Esas son las cuestiones que vamos a resolver en este video. Tenemos que empezar definiendo lo que es la ley MAPE, uno de los temas más importantes de la semana pasada. Antes debo resaltar que la semana pasada han ocurrido bastantes cosas de las que esta semana vamos a estar hablando. Los trenes de Porqui, el financiamiento privado para partidos políticos y por supuesto la ley MAPE. Pero vamos a empezar la semana hablando de la ley MAPE, que tiene que ver con la minería pequeña y artesanal, que precisamente por eso se llama así, la ley de la pequeña minería y la minería artesanal. Por eso MAPE. El proyecto de ley 9555-2024, cuyo propósito es regular y formalizar actividades mineras de pequeña escala y artesanales, o sea, minería pequeña básicamente, respetando las normas ambientales, la seguridad y la salud de las personas, o sea, de los trabajadores, de la gente que se dedique a esta actividad. Busca además garantizar, y esto fue dicho por el propio ministro de Energía y Minas, el señor Rómulo Mucho, quien ha dejado bastante de ver con el tema de Petroperú, pero esta propuesta que están haciendo desde el Ministerio de Energía y Minas, a mi parecer, y ante la opinión de varios especialistas, es una buena propuesta. ¿Qué dijo Rómulo Mucho? Busca garantizar esta ley el uso de tecnologías limpias, respetando las normas ambientales y de seguridad. Prohíbe el trabajo infantil y forzoso, algo que es común en los campos donde se trabaja la minería ilegal o informal, estableciendo plazos para que los mineros completen su formalización. La ley MAPE busca evitar el daño también a zonas protegidas, zonas arqueológicas o zonas forestales, porque no es ningún secreto que en el Perú, para avanzar con la minería pequeña, que es informal o ilegal, porque básicamente es lo mismo en cuanto al daño que se le hace, al perjuicio que se le hace a la naturaleza o a diversos sistemas, se busca controlar y evitar que se dañen este tipo de territorios. Además, los gobiernos regionales serán los encargados de fiscalizar dentro de sus regiones precisamente, algo que no tenían con el sistema anterior, que era el REINFO, de lo que vamos a hablar luego. También la ley MAPE incluye medidas para fortalecer la supervisión y fiscalización, involucrando, además de los gobiernos regionales, como les había mencionado, a la UEFA y a OSINERMIN. O sea, ahora va a haber 3 entidades encargadas de participar para fiscalizar el trabajo de esta actividad económica. Ahora, la ley MAPE surge en un contexto complicado, en un contexto crítico para este tema, porque el REINFO, que es la normativa reguladora anterior, o sea, básicamente la ley MAPE va a reemplazar al REINFO. Ahorita les voy a explicar qué es el REINFO, tranquilos. Estamos en una fecha en la que el REINFO va a vencer, va a culminar. Y no es ningún misterio que el REINFO solamente ha servido como una fachada para seguir operando en la ilegalidad y cometiendo abusos. Por otro lado, el gremio minero legal, la minería legal, la empresa minera, quiere que se elimine este registro del REINFO. Con la presentación de este proyecto de ley, la ley MAPE, se propone un periodo de 6 meses de ampliación para el REINFO, porque va a vencer ahora el 31 de diciembre, y de aprobarse la ley MAPE, se le darían 6 meses de plazo más al REINFO para que los mineros que están inscritos o con su procedimiento ahí, su proceso ahí, puedan pues regularizar su situación. Ahora sí, ¿qué es el REINFO? Registro Integral de Formalización Minera. Es un padrón administrativo o simplemente un registro precisamente para personas naturales o jurídicas que estén en proceso de formalización. Por eso dice Registro Integral de Formalización Minera. ¿Qué es lo que permite? Que tengas un plazo de registro, un documento que diga que estás en proceso de formalizarte, y mientras dure ese proceso tú puedes operar con normalidad donde estés explotando tu campo minero sin tener responsabilidades penales, es decir, sin poder ser acusado o intervenido por el delito de minería ilegal. El REINFO, porque la minería ilegal es una actividad delictiva
y es una de las actividades, luego les voy a detallar bien esto, que mueve más dinero en el Perú, la economía ilegal que más dinero mueve. Pero luego vamos a ir a detalle con eso. El Reinfo fue creado en el 2017 en el gobierno de PPK y como les había dicho, culmina su vigencia este 31 de diciembre. Lo cierto, y quiero recalcar esto, es que solamente ha servido como una cortina para que los mineros ilegales y gente inescrupulosa gane dinero a raíz de esta actividad. Hay muchas personas, se dice que son 500.000 de personas en el Perú que se dedican a esta actividad. No vamos a generalizar a todos como personas de mal vivir, personas malas. Pero, porque hay que reconocer, hay mineros informales, hay mineros ilegales, hay mineros que están en proceso de formalización, pero son informales, y hay mineros ilegales, que no les importa la formalización, ellos quieren explotar su territorio sin importar lo que cueste. Al final, informal o ilegal, ambos le hacen daño a la naturaleza, al ambiente en el que explotan esa minería pequeña, porque no tienen las condiciones, no tienen los requisitos, no tienen las normativas básicas para poder explotar estos recursos. Lo cierto es que todas estas personas que trabajan en este negocio, en la minería ilegal, permiten que otras actividades ilegales, que otros delitos se den. La minería ilegal, y esto no es ningún misterio, tiene como resultado otras actividades ilegales delictivas. Estamos hablando de la trata de personas, sicariato, drogadicción, prostitución, explotación de menores y muchas cosas más. Entonces, la minería ilegal promueve y permite todo ese tipo de cosas. No podemos generalizar a todos los que están saliendo a protestar, a todas estas 500.000 personas que se dice que son en el Perú, que como delincuentes, no, pero hay que reconocer las cosas como son. El hecho de que estén trabajando, arriesgando sus vidas además, quiere decir que permiten que este tipo de cosas se den. Y el Reinfo ha servido solamente para eso, para camuflar a esas personas inescrupulosas con el pretexto de que están en proceso de formalizarse, pero llega la culminación de su proceso y lo amplían y lo amplían y lo amplían y así avanzan años de años sin que la ley caiga sobre ellos porque el Reinfo les quita la responsabilidad penal, o sea, el hecho de que sean intervenidos por cometer algún delito. Ahora, por ejemplo, a ver un dato, en el Reinfo hay 90.000 personas inscritas y solamente el 2% se ha formalizado. Así que con esa cifra saquen pues su línea de para qué ha servido el Reinfo. ¿Quién propuso la ley MAPE, volviendo a la ley MAPE como tal? El Ejecutivo a través del Ministerio de Energía y Minas con el ministro Rómulo Mucho. ¿De qué depende que se apruebe? Este proyecto de ley va a pasar primero por la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República. Una vez que se tenga listo el dictamen, se va a presentar al Pleno y tendría que ser el Pleno el que debata su aprobación o su archivo. El debate en la Comisión de Energía y Minas va a ser la primera semana de diciembre y tienen que hacerlo bastante rápido porque el plazo vence el 31 de diciembre para el Reinfo y tiene que haber un nuevo registro de control de minería pequeña. Entonces, o se va a ampliar el Reinfo, en el peor de los casos, o se va a aprobar la ley MAPE en el mejor de los casos. Ahora, tenemos que hablar del poder de la minería ilegal. Hay un informe bastante interesante en el diario El Comercio que salió publicado ayer domingo que describe una especie de fiebre del oro que se vive en el Perú, pero en el sector ilegal, siendo que desde hace tiempo la principal economía ilegal, desde el año pasado se sabe que la principal economía ilegal que opera en el país es la minería ilegal, que ha superado al narcotráfico, la trata de personas y otras economías ilegales. Por ejemplo, a ver una cifra, miren. Entre el 2012 y octubre del 2024, la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, reportó que la minería ilegal ha movido 10.422 millones, no de soles, de dólares, un montón de dinero en este periodo de 12 años. Según este informe, los puntos críticos de distribución de este mineral son Puno, Madre de Dios y Callao. Fronteras, ¿ok? Hay que tener eso en consideración. Por ejemplo, en el año se ha movido, según la cifra de la UIF, 1.162 millones de dólares, que es la cifra más alta de los últimos 3 años. Justamente la portada de ayer de Diario del Comercio indicaba que la minería ilegal mueve pues precisamente más de 10.400 millones de dólares. Ahora, resulta, hay algo interesante que había olvidado comentarles acerca del Reinfo, que tener tu Reinfo, o sea, tu registro de formalización, suspendido o vigente, o sea, vencido, suspendido o en vigencia,
te exime de responsabilidades penales. O sea, puede que tu proceso haya vencido ya, que esté suspendido, igual no pueden intervenirte por cometer delitos. Así que el reinfo ha terminado siendo un fracaso, ha terminado siendo un chiste. Ahora, tenemos que hablar de las manifestaciones de los mineros ilegales e informales la semana pasada. Hemos visto que tanto en Lima como en el sur o en el norte del Perú han habido bloqueos de carreteras, manifestaciones. El pedido de todos estos manifestantes, estos mineros, es que el reinfo se extienda 5 años más. El argumento es que 5 años no son mucho tiempo porque se trata de un registro que tiene que darse para mucho plazo, para un plazo bastante largo. Eso es lo que ha dicho uno de los dirigentes de uno de estos gremios mineros y piden que se extienda 5 años más. En Lima, los mineros marchan hacia el Congreso. La semana pasada bloquearon la avenida Bancay y se dirigieron hacia el Congreso de la República con el propósito, pues, de pedir que se extienda 5 años más. Incluso ya algunos dirigentes, algunos representantes de estos grupos mineros ya se han reunido con algunos congresistas. Por ejemplo, delegaciones de Arequipa, Puno, La Libertad, Madre de Dios han llegado a manifestarse a Lima. En el sur, por ejemplo, la semana pasada se bloqueó el tramo Nazca-Arequipa. Cerca de 1.500 mineros bloquearon los tramos de Ica, Ocoña, Camaná y Arequipa. No permitieron el pase. Las empresas de transporte interprovincial suspendieron sus operaciones, los camiones de carga quedaron varados, las frutas se han estado podriendo, no ha habido transporte entre Arequipa y Nazca por cerca de 3 días. Y probablemente esto continúe porque los mineros han salido a decir que hasta que no se les extienda el reinfo por el plazo que piden, no se van a ir de Lima y no van a dejar de bloquear. O sea, la historia de todas las navidades en el Perú se repite. Siempre hay una manifestación, hay una tregua por el 24 de diciembre, pero siempre hay un chistoso que quiere ganar protagonismo justo en las fechas de Navidad. La Navidad peruana siempre pintada por esta especie de tradición que tenemos ahora en el Perú. Ahora, ¿qué es lo que se espera con respecto a la aprobación o al debate de la ley MAPE? Tenemos que contemplar 3 escenarios. Lo mejor que podría pasar, lo peor que podría pasar y lo lógico que podría suceder. Lo mejor es que se apruebe la ley MAPE, que es más estricta y esto me parece bastante importante. No considera la minería ilegal o informal. Simplemente te alineas a las normativas, cumples los requisitos, te alineas a las reglas que pone el Estado para que puedas explotar tu mineral y puedes trabajar. Ya sea que tu producción sea baja o a mediana escala, que sea artesanal, que sea pequeña, simplemente te alineas a las normativas, cumples los requisitos y puedes trabajar. Nada de que minería ilegal, informal, que estás en proceso, no. O te ciñes a lo que dicen las reglas del gobierno, del Estado, o no puedes superar, cosa que es completamente positiva, porque con ese pretexto que tenían en el reinfo de que no, estoy en proceso de formalizarme, por eso es que no me puedes intervenir, estaban años de años bajo ese sistema y eso es nocivo, es dañino, es peligroso para el país, no solamente por la contaminación que genera, esto que quede claro, no solo por la contaminación que genera y la degradación de la naturaleza, de las zonas arqueológicas, zonas forestales, no, sino también por todos los otros delitos que apaña, que camufla la minería ilegal. Ahora, lo peor que podría pasar, y no es descabellado pensarlo, sería que no se apruebe la ley MAPE, que se archive y que se extienda el reinfo por 5 años más como piden estos mineros. Y les apuesto que en caso de aprobarse esto, de darse esta situación, llegado a esos 5 años límite, van a volver a salir a marchar, van a volver a bloquear carreteras, pidiendo que se les extiendan otros 5 años más, porque así creen que se solucionan las cosas, bloqueando, tomando carreteras, cerrando, quemando llantas, eso va a suceder. Y el tercer escenario, ¿qué es lo que podría pasar? Y acá tenemos que considerar algo importante, el rol del presidente del Congreso de la República, el señor Eduardo Salguana. Apenas asumió su cargo Eduardo Salguana, se dio a conocer su vínculo tan estrecho con la minería ilegal, en este caso de Madre de Dios. Estaríamos entonces ante la situación en la que Eduardo Salguana sea solamente un agente que represente a toda la minería ilegal en el Perú. En ese sentido, lo que haría es blindar, proteger y sostener esta actividad delictiva. Considerando la influencia que tiene Salguana, porque tiene influencia, y las gestiones que puede hacer,
probablemente se les extienda el reinfo. No por un periodo de 5 años, porque se está voceando por ahí que podrían ser 2 o 3 años que se extienda, pero esto es lo que no debería suceder, pero es lo más lógico, considerando el rol del presidente del Congreso. ¿Tendrán alguna influencia Patricia Juárez o Alejandro Cabero, que son los segundos detrás de Salguana? Vamos a ver en la primera semana de diciembre si realmente se impone la lógica o el compromiso con estos intereses particulares. Así las cosas, la pregunta que surge para cerrar es, ¿qué es lo que va a primar? ¿La razón y la conciencia o el compromiso de nuestros padres de la patria con las economías ilegales?